El profeta de las Pléyades. La historia de Billy Meier. Imagina por un momento que un hombre común afirmara haber tenido más de 800 encuentros con seres extraterrestres, que durante décadas fotografió sus naves, que grabó sus sonidos, que incluso conservó fragmentos de metal provenientes de otro mundo, y que todo ese material fue analizado, debatido, ridiculizado y defendido por miles de personas. Esta es la historia de uno de los casos más polémicos de la ufología. Un relato que divide al mundo entre creyentes y escépticos. La historia de Edward Albert Meier, conocido como Billy Meier, el hombre que aseguró ser el profeta de las Pléyades. Un niño en la campiña suiza. Billy Meier nació el 3 de febrero de 1937 en el pequeño pueblo de Bullack, en el cantón de Zúrich, Suiza. Era hijo de Julius y Berta Meier, y su infancia transcurrió entre campos, montañas y la tranquilidad de la vida rural suiza. Pero según su propio relato, su vida jamás fue normal. Desde muy pequeño, afirmó tener experiencias espirituales y visiones que lo hacían sentir diferente. Sin embargo, la historia realmente extraordinaria comenzaría cuando tenía apenas 5 años. Y que todo ese material fue analizado, debatido, ridiculizado y defendido por miles de personas. Esta es la historia de uno de los casos más polémicos de la ufología. Un relato que divide al mundo entre creyentes y escépticos. La historia de Edward Albert Meier, conocido como Billy Meier, el hombre que aseguró ser el profeta de las Pléyades. El primer contacto. De acuerdo con Meier, una tarde de 1942, ocurrió algo imposible. Un anciano misterioso apareció ante él. No era un humano común. Su nombre, según el propio Meier, era Sfath, un visitante proveniente de otro sistema estelar. Sfath, decía Meier, pertenecía a una civilización extraterrestre relacionada con las Pléyades, un cúmulo de estrellas visible desde la Tierra. Aquel encuentro marcaría el comienzo de lo que Meier describiría como una misión de vida. Durante años, afirmó recibir enseñanzas sobre espiritualidad, historia de la humanidad, evolución del universo y mensajes que, según él, algún día debía compartir con el mundo. Este contacto, aseguraba, continuó hasta 1953, cuando Sfath supuestamente murió, pero su entrenamiento no había terminado. El periodo perdido. Tras la desaparición de Sfath, Meier afirmó que otro ser extraterrestre tomó su lugar, una mujer llamada Asket. Bajo su guía, Meier aseguró haber iniciado una etapa de viajes por el mundo. Según sus relatos, trabajó en más de 300 profesiones diferentes para sobrevivir. Durante esos años, también dijo haber estudiado múltiples religiones: cristianismo, budismo, hinduismo, filosofías espirituales antiguas, todo con el objetivo de comprender la verdad universal sobre la existencia. Pero su vida sufriría un golpe brutal. En 1965, mientras viajaba por Turquía, sufrió un grave accidente de autobús. El resultado fue devastador. Perdió su brazo izquierdo. El evento marcaría profundamente su vida y su perspectiva del mundo. Durante los años siguientes, el contacto con los extraterrestres, según él, se detuvo completamente, hasta que algo extraordinario ocurrió. El regreso de los visitantes. El 28 de enero de 1975, Billy Meier afirmó haber tenido un nuevo encuentro, esta vez con una mujer extraterrestre llamada Semjase. Según Meier, Semjase era descendiente de Sfath y venía a continuar la misión.
A partir de ese momento, los contactos se volvieron frecuentes y documentados. Semyase supuestamente lo llevó a bordo de naves extraterrestres llamadas beam ships, o naves de rayo. Allí, según Meyer, recibió enormes cantidades de información sobre el origen del universo, la historia secreta de la Tierra, el destino futuro de la humanidad. Pero esta vez había una diferencia. Meyer decidió documentarlo todo. Las fotografías que sacudieron la ufología. Entre 1975 y 1976, Billy Meier comenzó a publicar algo extraordinario. Fotografías. Cientos de fotografías. En ellas aparecían supuestas naves extraterrestres flotando sobre los paisajes de Suiza. Discos metálicos suspendidos en el aire. Naves volando entre montañas. Objetos brillantes moviéndose a gran velocidad. Las imágenes se difundieron rápidamente por todo el mundo. Revistas, programas de radio, documentales. Para algunos investigadores, el caso de Meier se convirtió en uno de los más documentados en la historia de la ufología. Pero también se convirtió en uno de los más controvertidos. Nace una organización. En medio de la creciente atención pública, Meier fundó una organización. Su nombre era FIGU, la Comunidad Libre de Intereses para las Ciencias Fronterizas y los Estudios Espirituales. A través de esta organización se publicaron los llamados Informes de Contacto, documentos que supuestamente registraban conversaciones completas entre Meier y los extraterrestres Plejaren. Los mensajes incluían advertencias sobre guerras mundiales, contaminación ambiental, superpoblación y crisis espiritual de la humanidad. Uno de sus libros más conocidos fue El Cáliz de la Verdad, una obra que pretendía contener enseñanzas filosóficas y espirituales transmitidas por los Plejaren. Pero mientras sus seguidores crecían, también lo hacía el escepticismo. El comienzo de las dudas. A finales de los años 70 y principios de los 80, comenzaron las investigaciones. Periodistas, fotógrafos, científicos, todos querían saber lo mismo. ¿Era real la evidencia de Billy Meier? Los críticos comenzaron a encontrar irregularidades. Algunas de las fotos de supuestas mujeres extraterrestres resultaron ser imágenes de modelos de televisión. Otras fotografías de naves parecían mostrar objetos pequeños colgados con hilo. Incluso, algunos análisis de los supuestos fragmentos de metal indicaron que eran de origen terrestre. Las acusaciones de fraude comenzaron a multiplicarse. Para muchos investigadores, el caso Meier se convirtió en uno de los engaños más famosos de la ufología. Pero para otros, la historia seguía siendo demasiado compleja para descartarla. Fe contra evidencia. A pesar de las críticas, los seguidores de Meier defendieron su historia. Argumentaban que la cantidad de fotografías era demasiado grande para ser un simple truco. Los informes de contacto eran extremadamente detallados. Algunas predicciones parecían adelantarse a eventos reales. Para ellos, Billy Meier no era un fraude, era un mensajero, un intermediario entre la humanidad y una civilización más avanzada. Mientras tanto, los escépticos insistían en lo contrario. Para ellos, el caso representaba una mezcla de mito, manipulación y deseo de creer. El legado del profeta de las Pléyades. Décadas después, Billy Meier continúa siendo una figura polémica. Su organización FIGU sigue activa. Publican libros, mantienen archivos y continúan difundiendo los llamados informes de contacto. Según Meier, a lo largo de su vida, ha tenido más de 800 encuentros personales con extraterrestres, un número que pocos en la historia de la ufología han afirmado. Hoy, su historia ocupa un lugar extraño en la cultura moderna. Sus fotografías han aparecido en libros, documentales, exposiciones artísticas,
Para algunos, representan un capítulo fascinante de la historia de los ovnis. Para otros, son simplemente un ejemplo de cómo la imaginación puede crear mitos poderosos. La pregunta sigue abierta. ¿Fue Billy Meier realmente un mensajero de una civilización extraterrestre? ¿O uno de los fraudes más elaborados de la historia moderna? Tal vez la verdad se encuentre en algún punto intermedio, entre la fe, la duda y el deseo humano de no estar solos en el universo. Porque en el fondo, historias como esta revelan algo más profundo. No solo hablan de extraterrestres, hablan de nosotros, de nuestra eterna búsqueda de respuestas en el cielo.